Buenas tardes a todos, bienvenidos al Masterclass Inmobiliario número 17. En el día de hoy vamos a hablar de cómo y qué debes de hacer para invertir en publicidad siendo principiante en el sector inmobiliario. Recordarles que este Masterclass Inmobiliario, este va a quedar grabado y se va a ver en el día de mañana, y los demás anteriores del 16 hacia atrás están disponibles en nuestro canal de YouTube Republic Podcast y lo pueden ver. Y gracias a todas las personas por el apoyo y por el cariño que han visto el Masterclass tanto aquí como en Republic Podcast en YouTube. Gracias Karen por el apoyo. Tavera, que debe estar conectándose por ahí. Vamos a darle un minutito para conectar. Vamos a hablar hoy sobre cómo invertir en minerales cuando eres principiante y lo que debes invertir para que te funcione. Bien, señores, miren, el punto de que vamos a tratar en el día de hoy se llama cómo invertir o cómo generar o cómo hacer publicidad en el sector inmobiliario cuando eres principiante. Yo me quise basar en la parte de principiante porque por lo general los principiantes no tienen esa inversión. Los principiantes no tienen esa inversión tan alta como por lo regular tiene una persona que es un top producer. Entonces, es sumamente importante que se haga una buena inversión. Pero, ¿cómo una persona, siendo principiante, puede iniciar haciendo eso, una inversión? Eso es lo que yo quise hacer y hablar en este Masterclass Inmobiliario número 17 para que las personas tengan una noción. Lo primero que debe hacer un asesor inmobiliario para hacer una inversión es conseguir una venta, un alquiler o una venta. Es decir, si un asesor inmobiliario consigue una venta, ¿verdad? Y se ganó 100,000 pesos. Yo siempre les recomiendo a esas personas que saquen de un 10 a un 20%, ¿verdad? De la venta y lo reinvierta en un alquiler, en una publicidad de un alquiler, en tres cosas. Yo le diría en tres fases. Una publicidad de un alquiler, una publicidad de una reventa y una publicidad de un apartamento terminado. ¿Por qué yo lo haría así? Porque yo me diversificaría. El alquiler es más rápido, o sea, puede conseguir el retorno más rápido de eso. En la reventa puede colocar ese inmueble que le puede dar un flujo mayor, ¿verdad? Y en plano tú vas a mantener esa constancia de vender en plano. Yo no me enfocaría actualmente en vender en plano. ¿Por qué? Porque los proyectos en plano son muy buenos, pero tienen algo particular por asesores inmobiliarios y es que no pagan a tiempo. O sea, una persona tiene mucho dinero cobrado y es un tema. Entonces, yo recomiendo que sea un apartamento terminado y alquiler que se enfoque más en publicidad porque tú puedes retornar tu dinero invertido. Entonces, yo iniciaría por vender y tomaría un 20% de la venta para tomarlo y distribuirlo en un alquiler, un apartamento terminado y uno en plano. Esa es la manera como debe hacerse. Entonces, para el punto número 2, de cómo invertir o cómo lograr invertir, lo segundo que yo haría es, obviamente, muchas personas no conocen, pero por lo general, todas estas publicidades se hacen mediante Facebook Ads o el administrador de Facebook, ¿verdad? Y por lo regular, lo que yo hago, estilo, que es el punto número 2, es de que yo hago la publicidad particular, es decir, si es un alquiler, luego yo hago una venta y luego yo hago un proyecto en plano.
¿Y qué yo hago mayormente o qué puedes hacer de cómo invertirlo? Tú debes de ponerlo, tú tienes que hacer un presupuesto, tú estableces un presupuesto. Si tú tienes, por ejemplo, $300 o $200, tú inviertes por ejemplo, del alquiler, tú puedes invertir $50, ¿la? Vamos a decir $7 o $8 por 6 días. Y tú vas a generar unos buenos leads. En el caso de las 20 tiene que ser un poquito mayor porque tarda más, pero también tienes que, aparte de que tarda más, tienes que invertir un poquito más para que sea más visible, es decir, $9 a $10 en adelante para que sea mejor visible. Y esa es una forma de cómo invertir, o sea, ahí tú lo puedes saber invertir bien, la propiedad. Y a mí me ha funcionado. Entonces, es una recomendación eso. Deme un momento. Entonces, para como principiante yo recomiendo 100% de que se invierta en algo que tú puedas hacer un retorno. No digo que no inviertas en publicidad en plano, sino que inviertas en una publicidad que en tres, como dije anteriormente, pero en esas dos anteriores de alquiler y venta de un apartamento terminado, para que te dé un retorno de inversión, ¿verdad? Entonces, ese sería esos son los dos puntos. El tercer punto, y es muy poco conocido, es invertir en Google Ads, que es la publicidad de Google. Muchas personas desconocen, no le dan la importancia debida, pero la publicidad de Google funciona bastante. Hay muchas empresas, comercios, productos que se comercializan por Google y le funciona bastante. Es muy bueno, es muy efectivo y se generan muy buenos clientes. Y es más económico la publicidad de Google que la publicidad de Facebook, obviamente de Instagram. Porque conocen, y no sé si hay mucha gente que conoce, que la publicidad de Facebook es de Instagram, obviamente, Facebook, y por ende es un poquito más costosa, pero la publicidad de Google es menos y es más, llega a más personas y puede funcionar. Y eso es una forma de cómo invertir en publicidad. Otra forma de invertir de publicidad también, que puede funcionar bastante, que han visto muchas personas, vallas publicitarias, en anuncios puede ser. Y hay algo que yo me quiero centralizar un poquito y es en la parte de las redes sociales. Miren, cuando tú eres principiante, es importante que la gente sepa que tú estás levantando una marca personal. Es decir, tú eres una marca personal que tú estás creando, tú estás haciendo algo, aunque sea de la empresa donde tú trabajas, tú eres una marca tu personal, tú eres tu persona. Yo siempre recomiendo que inviertan no solamente en publicidad de que estoy vendiendo este apartamento, estoy vendiendo este lugar, estoy vendiendo tal cual, sino que tú inviertas dinero en tu marca personal. Es decir, tú puedes crear el logo de tu marca personal y tú puedes crear videos o cosas que tú le pongas una publicidad y eso lo pongas como reconocimiento de marca en Facebook Ads. ¿Por qué? Porque eso se puede desplazar en el sentido de que te va a hacer función, ¿verdad? Te va a funcionar, te van a crear clientes y van a haber clientes porque una de las cosas que los clientes aman, los clientes les gusta, es que la persona eduque, de la que la persona le dé conocimiento, de que la persona le dé esa sapiencia, esos conocimientos que tiene sobre el sector inmobiliario, cómo se hace. Y no solamente es vender. Tú tienes que aportar valor, Y una de las cosas que funciona como marca personal es que no solamente tú pongas publicidad de propiedad, sino que tú pongas una publicidad de una información de algo, de un tips inmobiliario, de una noticia, o tú puedes hacer un slide de diferentes noticias y darle una publicidad.
lo que tú tienes que tratar de enganchar con un público que tú le estás dando conocimiento. Tú le estás aportando valor y el cliente lo valora. El cliente quiere ver que tú le estás aportando valor, que tú te interesa su bienestar, no solamente que tú le vendas una propiedad. Entonces, es una forma de cómo invertir en tu publicidad cuando tú eres principiante. Tú debes invertir en tu marca personal. Tú debes invertir en lo que tú quieres representar o lo que tú quieres transmitir a un cliente. Y es sumamente importante eso. Entonces, en mi recomendación, es importante lo demás que te acabo de decir, pero ahora sí. Desde las primeras cosas es invertir como marca personal. Tú tienes que invertir como marca personal. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que también que te den a conocer, que una persona sepa quién tú eres. Entonces es sumamente importante ese punto. El punto número 5, cómo invertir. Estamos hablando de cómo invertir en publicidad siendo principiante. Hablamos principalmente de que para eso debe conseguir una venta y lograrlo en alquiler, reventa, venta de un apartamento en plano. Bien, luego hablamos de que debe ser, haber publicidad de Google, eso lo vimos. Y ahora estamos hablando de cómo hacer una inversión, hablamos también de la inversión de vallas y demás. Y ahora hablamos de lo que es la inversión. Ahora hablamos de la inversión de la parte digital y todo lo demás. Entonces, el punto número 5 de cómo invertir de manera efectiva una publicidad siendo principiante es un proyecto que tú conozcas, un proyecto que tú sepas, un proyecto que sea de tu agrado. Es importante que tú vayas a dar una publicidad a algo que a ti te guste, a un proyecto o un apartamento que sea de tu agrado, no que le guste a tu jefe o a la persona dueña de la inmobiliaria, sino que algo que a ti te guste, sino algo que a ti te apasione, sino algo que sea de tu agrado. Entonces, es sumamente importante que tú inviertas en lo que a ti te gusta, en algo que tú dices, hay un buen retorno. Pero también, como una cosa te digo la otra, es importante que tú escuches al dueño de la inmobiliaria, porque muchas veces tú puedes escucharlo porque te puede dar sugerencias de vamos a darle a este apartamento, a este proyecto, y puede ser muy rentable a futuro. Entonces es algo sumamente interesante también que tú escuches, pero también que tú tengas tu propia convicción de lo que tú quieras darle. Si tú tienes un alquiler, una reventa de cabeza, ahora bien, es sumamente importante que tú escuches en la parte de en plano al dueño de la inmobiliaria que te pueda aportar esa sapiencia, ese conocimiento de que él entiende, que tenga un proyecto que tenga bastante disponibilidad, que tú puedas trabajar. Entonces, eso es una forma excelente de cómo invertir tu publicidad cuando tú eres principiante. Bien, otro punto importante de cómo invertir cuando tú eres principiante es invirtiendo en proyectos, apartamentos o alquileres que no son de alto costo. Gente dirá, ¿cómo así, Jason? En mi inexperiencia anteriormente, yo ponía una publicidad algo sumamente costoso, un apartamento de 500,000, 200,000, 300,000. Señores, vamos a empezar por lo bajito. O sea, fíjense que cuando tú construyen un proyecto, van por bloques. O sea, hacen las zapatas, van construyendo y van hasta arriba, ¿verdad?
no quieran empezar por un apartamento tan caro. Los apartamentos, mientras más costosos son, hay que invertirle más publicidad, video y etcétera. Entonces, yo veo innecesario de que se cree una publicidad. Perdón, yo veo innecesario de que tú crees una publicidad, tú le invitas $100 a un producto de $300,000, $400,000. Tienes que invertirle 200. De 200 para allá. De 200 para allá. Y como yo dije, invierte en alquileres. Invierte en la propiedad determinada. Propiedad determinada que no sean de alto costo. Te puede funcionar. Te puede funcionar. Entonces, es importante que tú sepas a qué invertirle. No le inviertas a propiedades de alto costo porque tienen un alto costo de inversión para tener el retorno. Vamos a irnos con algo cómodo, un alquilercito de 40,000, 50,000. Vamos a irnos con una reventa de 6, 7, 8 millones, 9 millones, 10 millones. Pero no te vayas con una publicidad de un apartamento de 20, 30, 40, 50 millones de pesos. Porque es sumamente complicado. Entonces, ese es el punto, ese es uno de los puntos. Y el punto último, porque hoy el masterclass va a ser breve, porque esto no es un tema sumamente amplio. Quiero que sea lo más condensado posible. De cómo invertir de manera eficiente. Y es que tú, si no sepas, consigas a alguien que te sepa manejar muy bien lo que es la segmentación del cliente. Miren, señores, en mis inicios yo invertí mucho dinero en publicidad y desperdicié mucho dinero en publicidad porque no conocía el mercado, no conocía cómo funcionaban las cosas. Entonces, yo siempre recomiendo, si tú no vas a invertir con una persona que sepa publicidad, invierte tú, invierte en un curso, taller, un diplomado de publicidad o de marketing digital inmobiliario, como le llaman. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque te va a ahorrar tiempo y dinero. La tecnología, señores, va aumentando y va avanzando sumamente rápida. Por lo tanto, asimismo, esos reguladores, esos mecanismos de publicidad también van avanzando. Y tú tienes que avanzar con él. Obviamente, si tú tienes una persona, tú tienes que conocer también para tú poder hacer un match o una alianza con él de ideas que puedan convenirle a la publicidad, a la empresa y todo. Pero yo siempre recomiendo que se dejen asesorar por personas que sepan de publicidad. Que si tú no quieres conseguir alguien que te haga la publicidad, pero por lo menos que te ayude. Si tú tienes la capacidad monetaria, consigue esa persona, contrata a esa persona. Porque es sumamente importante que tú inviertas y sepa invertir tu dinero. Como tú o cualquier persona como asesor inmobiliario principiante, que estés invirtiendo tu dinero la primera vez, tú tienes que saber dejar de asesorarte en cómo, cuándo y qué debes hacerlo. Por ejemplo, hay personas que no hacen esto y yo lo recomiendo. Déjate asesorar del dueño de la empresa, de cómo manejar la publicidad. Y hasta tanto también él te puede decir que puede crear una publicidad general y te puede colaborar en eso. Pero ya si tú quieres hacer una publicidad particular, tuya sola, si tú quieres crear una publicidad particular tuya sola, tú tienes que conocer o tienes que tener alguien que conozca el mercado, que sepa hacer la inversión y de cómo colocarlo, porque de eso depende. Tú puedes tener el dinero
pero no tienes el conocimiento de cómo manejar la publicidad. No lo tienes. Entonces estás perdido. ¿Entiendes? Entonces es sumamente importante de que sepas cómo invertir el dinero. ¿Qué persona tú vas a traer para eso? Porque no importa los recursos que tú tengas, si no lo sabes manejar, no vale de nada. Y con eso te voy a dejar la última reflexión que me dijo mi mentor una vez. No importa a veces los recursos que tú tengas, sino el conocimiento que tengas para aplicar en ese aspecto. No importan los recursos que tengas, sino el conocimiento o las personas adecuadas que apliquen en ese momento. Con eso me voy a despedir. Gracias a todas las personas. Disculpen que hoy me conecté mucho antes de lo normal. Esto va a quedar totalmente grabado 24 horas en Instagram y luego va a nuestro canal de YouTube, Repuli Podcast. Es un tema sumamente corto, pero es algo que no tiene esa... Para ser más extenso tiene que ser más práctico. Y lo que quería dejarlo un poquito a grosso modo todo. Gracias por conectarse a cada una de las personas. Gracias a todos. Nos vemos este viernes, en el nuevo Masterclass que va a estar sumamente bueno. Y ahí nos vamos a extender. O sea, yo creo que va a durar más de 30, 40 minutos para hablar de ese tema. Así que muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectaron. Nos vemos el viernes, 6 p.m. Vamos allá.